la Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz para la recepción como académico correspondiente de mérito en Córdoba del ilustrísimo señor don Carlos Pera Madrazo. Tiene la palabra el ilustrísimo señor secretario general para la lectura del acta de nombramiento. Punto quinto del orden del día del acta de la sesión de gobierno ordinaria del día 14 de diciembre del 2023. En el punto quinto del orden del día, propuesta de académicos correspondientes, se refiere que, cumpliendo la normativa vigente, artículos 21 y 22 de nuestros estatutos vigentes, se ha recibido propuesta de nombramiento de académico correspondiente de mérito, firmada por los académicos de número ilustrísimos señores Cabrera Afonso, Rossetti Plaza y Mateo Vallejo, a favor del ilustrísimo señor don Carlos Pera Madrazo, licenciado y doctor en Medicina y Cirugía de Córdoba. Tras resumen de sus méritos por el presidente doctor Girón González, fue aceptado por unanimidad de los asistentes, por lo que se acuerda oficiar al ilustrísimo señor Pera Madrazo, quien será recibido en sesión a acordar oportunamente. De todo lo antecedente, como secretario general doy fe, en Cádiz, a 14 de marzo del 2024, firmado el doctor Juan Rafael Cabrera Afonso, secretario general perpetuo. Muchas gracias, profesor Cabrera. Tiene la palabra a continuación el ilustrísimo señor don Francisco Mateo Vallejo, académico de número y especialista en cirugía, para presentar al recipiendario. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos e ilustrísimos académicos, señoras y señores. Es para mí un placer y un orgullo poder estar hoy aquí glosando las virtudes y el buen hacer de un cirujano que posiblemente en el último cuarto del siglo XX y principios del XXI haya sido el más importante de la cirugía andaluza y uno de los de más renombre en España. Voy a intentar con esta presentación ponerles a todos ustedes en situación de evaluar si mis palabras son reales o me dejo llevar por la amistad que hacia él siento. Además, este acto representa para mí un honor por partida triple. En primer lugar, un honor como miembro de esta academia, por poder ser el encargado de dar la bienvenida como académico correspondiente de mérito a una figura tan destacada en la cirugía, la del ilustrísimo doctor don Carlos Pera Madrazo. En segundo lugar, un honor como cirujano, ya que en la década de los 80, cuando comencé mi residencia quirúrgica, el servicio del doctor Pera en el Hospital Reina Sofía de Córdoba era el centro andaluz más importante y más afamado para la residencia realizada en la misma. Eran sus residentes, y nombro entre otros el doctor Evaristo Varo y al doctor Sebastián Rufián, a los que más teníamos en los congresos y en las lecturas de comunicaciones, porque eran los más críticos y en los que más aprietos nos ponían. Y en tercer lugar, porque tuve la suerte de que mi jefe en ese momento, el doctor Mariano Fernández Subeltapia, que en paz descanse, me lo presentara a principios de los años 90, y desde entonces he tenido un trato personal y cercano con él que siempre que hemos coincidido, y se trata de una persona a la que le tengo un afecto especial. Por ello, no dudé en apoyar su ingreso en esta academia y en pedir permiso para poder ser el encargado de su presentación. Probablemente podía ocupar toda la hora glosando el currículum del profesor Pera, pero me tendrá que perdonar todas aquellas menciones que pueda echar en falta, pues dispongo de un tiempo muy limitado. Nació en Sevilla el 29 de julio de 1935, siendo sus padres don Cristóbal Pera Jiménez, de quien va a tratar su conferencia de ingreso, y María Fermina Madrazo Aispitarce. Estudió la educación primaria y secundaria en el Colegio San Francisco de Paula de Sevilla. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla con la calificación de sobresaliente en 1959. Su formación como cirujano la realizó fundamentalmente en Sevilla y posteriormente como interno del Hospital de Lyon, completándola luego con estancia en París, Oxford, Cambridge, Zúrich, Pittsburgh y Los Ángeles, formándose básicamente en el tema de trasplantes y en cirugía pediátrica. En 1968 obtiene la plaza de profesor titular de cirugía de la Universidad de Sevilla.
En 1971, la de profesor agregado interino de cirugía de la Universidad de La Laguna en Canarias. En 1974, la de profesor agregado de cirugía por oposición de la Universidad de Sevilla, siendo en 1975 donde obtiene la plaza del jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Universitario de Córdoba, lugar donde ha desarrollado la mayor parte de su labor quirúrgica. En 1976 es nombrado catedrático de cirugía de la Universidad de Córdoba, hasta que en 2005 pasa a la categoría de profesor emérito de cirugía de la Universidad de Córdoba desde su jubilación. Ha sido director y jefe de la unidad de trasplante de hígado y páncreas del Hospital Universitario Reina Sofía, habiendo realizado en Andalucía el primer trasplante de páncreas en 1988 y de hígado al año siguiente. Realizó en 1990 los primeros trasplantes infantiles y de neonatos de hígados en Andalucía, con hígado reducido y con hígado compartido. Esta unidad de trasplante de hígado pediátrica ha sido, junto con La Paz en Madrid y el Vall d'Hebron en Barcelona, las tres únicas existentes en España hasta hace muy poco tiempo. En 1990 realiza por primera vez en España y probablemente en el mundo el primer trasplante de hígado, páncreas y riñón en diferido, y en 1997 de hígado, riñón, páncreas en un solo tiempo. En 2002 realizó el primer trasplante de vivo relacionado en adultos, hígado derecho de un hermano a una hermana, siendo este el primero en Andalucía y el tercero en España. Posteriormente incorporó para la donación en trasplante pediátrico de hígado el split y la donación de hígado de vivo relacionado, generalmente la madre y ocasionalmente una abuela. En 1980 introdujo en España la ecografía intraoperatoria, tanto para cirugía hepática como pancreática, publicando posteriormente un libro con la técnica. En 1989 inició la cirugía laparoscópica que luego sus discípulos han desarrollado realizando la extracción de donante vivo segmentos 2 y 3 por vía laparoscópica. En 1994 inició otro campo especialmente novedoso y complejo, las peritonectomías con irrigación intraperitoneal de citostáticos para el tratamiento de los tumores de ovario, apéndice, colon y algún otro tipo de tumores intraperitoneales. Desde el punto de vista de investigación, tiene más de 300 publicaciones entre artículos y capítulos de libro como primer firmante, la mayoría en revistas anglosajonas. Ha dirigido más de 50 tesis doctorales, 12 proyectos de investigación financiados con cargo al Fondo de la Fundación Sanitaria de la Seguridad Social y a los proyectos de ayuda a la investigación de la Junta de Andalucía. Ha dictado conferencias en Europa, Asia, Australia, América del Sur. Ha participado en multitud de congresos nacionales e internacionales, con ponencias y comunicaciones. Ha sido profesor visitante en Los Ángeles, Londres y Lausana. Es académico de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina, de la Academia de Granada y de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. Ha sido presidente de la Sociedad Andaluza de Cirugía y vicepresidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva. Ocupó el cargo de vicerrector de la Universidad de Córdoba. El aula magna del Hospital Universitario Reina Sofía lleva el nombre de profesor Carlos Pera, así como el premio que se otorga al mejor residente de cada promoción en el Hospital Reina Sofía y el que se otorga a la mejor comunicación en el Congreso de la Sociedad Andaluza de Cirujanos. Desde su jubilación ha colaborado en labores de misión humanitaria en República Centroafricana, Tanzania y Ruanda, así como en Ecuador en Sudamérica. Ha presidido la Fundación Urafiki, que tiene como finalidad el desarrollo sociosanitario de la población del Valle de Mangola, Chile, en la República Unida de Tanzania. Ha recibido los premios Nacional de Cirugía en 2002, Cordobés del Año en 2003, Averroes de Oro Ciudad de Córdoba a las Ciencias Médicas en 2004. Ese año recibe también la Fiambrera de Plata concedida por el Ateneo de Córdoba.
y ha sido también Premio Virgili de la Sociedad Catalana de Cirugía en 2010. No sé si cansado de su labor médica, después de su jubilación decidió doctorarse en Geografía e Historia por la Universidad de Córdoba, leyendo su tesis el 14 de mayo del 2013 que versó sobre geografía e imagen geográfica del Fezzán a través del relato de los exploradores del siglo XIX. Con motivo de la realización de la tesis, visitó en 2 ocasiones el desierto de Libia para llevar a cabo el trabajo de campo. Sobre historia de la medicina y antropología ha escrito Un encuentro con Albucasis y su obra a través del tiempo, 2 ejemplos de médicos andalusíes, Albucasis y Al-Ghafiqi, en Médicos cordobeses de ayer y hoy, los Hamer y otras culturas del valle del río Omo, y actualmente tiene pendiente de publicación su última novela titulada Diario de Bangui, que es una novela que publica la editorial Universo de las Letras. Entre sus aficiones destaca sobre todo la fotografía, que junto con la de viajero incansable le ha permitido conocer y visitar toda España, casi todos los países de Europa, parte de América, Asia, Oceanía y África. Muchos de ellos se han realizado por labor profesional, ya que como cooperante en misiones humanitarias ha recalado en Tanzania, en República Centroafricana, en Ruanda y en Ecuador. La navegación ha sido otra de sus grandes pasiones, habiendo atravesado el Atlántico desde Fort-de-France en la Martinica hasta Cádiz en 1982. Su relación con Cádiz le viene porque su padre nació en Cádiz y estudió medicina en Cádiz. Aunque no veranea en Cádiz ciudad, sí lo ha hecho en la provincia. Y aquí me van a permitir una pequeña anécdota. Corría el año 2002, cuando un día de septiembre, de fuerte levante, llegué a la playa de Costa Ballena con mi pareja y 2 sillas a pasar un día de playa. Una vez asentado en la arena, veo que baja un señor cuya cara me resulta conocida y que puesto cerca de mí me miraba una y otra vez. Ambos nos observábamos atentamente y solo nos faltaba husmearnos a ver si nos reconocíamos. Dada la semidesnudez de nuestro atuendo de playa, el bañador, y el punto geográfico en que nos encontrábamos, no conseguía yo asegurar su identidad. Así estábamos hasta que decidimos meternos los 2 en el agua y en ese momento me dice, pues sí que está fría el agua hoy. Y ya con esas palabras aseguré su reconocimiento, ya que su acento es inconfundible. Y le contesté, pues sí, don Carlos, es que aquí cuando hace levante el agua está fresquita. Y procedimos a saludarnos afectuosamente. Luego me contó que tenía un apartamento en Costa Ballena a donde solía venir de vez en cuando. Termino esta presentación para dar tiempo y paso al ilustrísimo don Carlos Pera Madrazo. Felicidades por su ingreso en nuestra academia y vuelta a sus orígenes gaditanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mateo. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Carlos Pera Madrazo para leer su discurso de ingreso sobre Cristóbal Pera Jiménez, 1897-1980, un cirujano gaditano ilustre en el recuerdo. Excelentísimo señor presidente, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, muy ilustres académicos, dignísimas autoridades, distinguidos amigos y compañeros, señoras y señores. El título que he elegido para mi discurso de ingreso como académico correspondiente de mérito en esta ilustre institución es Cristóbal Pera Jiménez, 1897-1980, un cirujano gaditano ilustre en el recuerdo. Cristóbal Pera, que desarrolló su labor en Sevilla, fue un alumno de la Facultad de Medicina de Cádiz y por su excelente expediente académico mereció la Cruz Alfonso XII, una orden honorífica española cuya finalidad era premiar los méritos contraídos en los campos de la educación
la ciencia, la cultura y la docencia y la investigación. Orden que un Real Decreto 954/1988 de 2 de septiembre refundió con la orden de Alfonso X el Sabio. Quiero recordarle que por las aulas de esta facultad gaditana pasaron, entre otros, don Federico Rubio Gali, inminente cirujano nacido en el puerto de Santa María, que en 1868 fundó la Escuela Libre de Medicina y Cirugía de Sevilla, germen de la que sería la Facultad de Medicina de la Universidad Hispalense, y que Cristóbal Pera Jiménez siguió también los pasos de Federico Rubio, marchando a Sevilla fruto de circunstancias que después comentaremos. Este cirujano, cuyo pensamiento quirúrgico y las facetas de su vida más vinculadas a Cádiz les voy a glosar, fue Premio Virgili de la Sociedad Catalana de Cirugía en 1970, y se da la circunstancia que el que os habla es también Premio Virgili de la Sociedad Catalana de Cirugía. Recordemos que Pedro Virgili Belver fue creador del Real Colegio de Cirugía de la Armada y que tras su éxito en Cádiz fundó el Colegio de Barcelona en 1768, y es justo en el anfiteatro de ese centro donde se entregan los premios Virgili Gimbernat de la Sociedad Catalana de Cirugía. Pero este discurso estrictamente institucional debe de ir precedido de unas palabras de reconocimiento a las personas que han hecho posible un anhelado sueño, mi vinculación a Cádiz y a su mundo académico y universitario. Me refiero a los ilustrísimos señores Cabrera, Alfonso, Rossetti Plaza y Mateo Vallejo, que firmaron mi propuesta, y por supuesto a los ilustrísimos académicos del Pleno que aprobaron la moción. También quiero agradecer al profesor Manuel Casal Román por su sugerente apoyo a mi nombramiento. Siempre ha sido un sueño, como he dicho anteriormente, estar vinculado a la ciudad que vio crecer a mi padre, porque en realidad él nació en Olvera. Esa foto es mía. Un pueblo de la serranía de Cádiz. Recordaré que en aquella época era costumbre que las mujeres fueran a dar a luz al pueblo de su madre. Por eso Cristóbal Pera nació y vivió allí los primeros 3 meses de su vida, para luego trasladarse a Cádiz. Hace unos años, mi hermano Javier y yo visitamos Olvera para ver la casa donde había nacido nuestro padre. Las circunstancias que nos llevaron a saber cuál era la casa son curiosas, por ello las voy a relatar. Mi compañero de banca en el Colegio San Francisco de Paula de Sevilla, un colegio laico, era Pedro Rodríguez Palma. Pedro, con el tiempo, fue secretario del Ayuntamiento de Olvera y cronista de la villa, y adquirió la casa de la calle Cantillo 25, antes Sagasta, en la que nació Cristóbal Pera, mi padre. Mis vínculos con Cádiz son muchos, y los tengo bien grabados en la memoria. Arrancan ya en el verano de 1939, recién terminada la Guerra Civil. Aquel verano mi padre alquiló un chalet en La Laguna, una urbanización de casitas ajardinadas situadas a las afueras de Puerta de Tierra. La levantera de aquel agosto fue tan horrible que aún resuenan en mis oídos los aullidos del viento en las ventanas. También recuerdo el verano con la familia del doctor José Pascual del Povil en Medinasidonia y el Hotel Atlántico de Cádiz en 1948, porque mis padres marcharon a América del Sur en una misión cultural y nos repartieron a los hijos aquel verano. Y el faro de San Cristóbal y el fondeadero del Náutico, cuando a la rueda del Piscis 2 arribé al club con un grupo de compañeros aficionados al mar después de haber atravesado el Atlántico Norte a vela en 1962. Y también están en mi memoria las regatas de la Copa Osborne y el Campeonato de Vela de Andalucía organizados por el Club Náutico del Puerto Santa María, al igual que estar en la línea de salida embarcado en el velero de los Pérez en la regata del 5º centenario del descubrimiento de América, disfrutando del espectáculo. En fin, mis recuerdos más cercanos, casado ya, se remontan a los veraneos en las playas de Nuevo Santipetri y Costa Ballena, y también estos últimos años pues solía pasar con los amigos una semana en julio y paseaba por la playa de la Victoria hasta más allá de la venta del Chato y por la ciudad sin rumbo visitando los recuerdos. Pero volviendo al discurso, Cristóbal Pera Jiménez, 1897-1980, un cirujano gaditano ilustre en el recuerdo. Parece claro que la personalidad de Cristóbal Pera estuvo influida por haber vivido su infancia y su educación escolar y universitaria en Cádiz, ciudad que tiene el justo título de ser la más antigua de Occidente. Sin embargo, su vida profesional y social se desarrolló en Sevilla,
que también imprime carácter. Solo nos faltaría añadir sus múltiples viajes que ampliarían su horizonte profesional y definirían a este interesante cirujano que prácticamente vivió a lo largo del siglo XX, siendo su labor, podríamos decir, una crónica de la cirugía sevillana en ese siglo. Es su vida, su juventud en Cádiz y las facetas de su vida profesional ligadas a esta ciudad, junto con unas breves palabras de reflexiones suyas sobre la cirugía, lo que nos convocan hoy aquí. Cristóbal Pera Jiménez nació en Olvera, Cádiz, un 23 de diciembre de 1897, y cuando le preguntábamos de niños por dónde caía Olvera, siempre nos contestaba: da tu nombre y vete a Olvera. Pero en la actualidad es un pueblo bien comunicado que forma parte de los pueblos blancos de la provincia. Cristóbal Pera no perdió las conexiones con su pueblo natal, quizás debido a su gran amistad con su condiscípulo de estudios de medicina, Francisco Bocanegra, el abuelo materno del político Javier Arenas, pues según cuenta Pedro Rodríguez Palma en su libro Crónicas Históricas de Olvera, escribió en la revista Real Feria de San Agustín, editada por el excelentísimo Ayuntamiento de Olvera, sobre la conquista de la plaza y otras historias del lugar, como las de la devolución del pendón de Sevilla. La calle Castilla está cerca del castillo almohade del siglo XII, uno de los mejores conservados de la serranía de Cádiz. Castillo que ya existía cuando Alfonso XI conquistó Olvera, pero que al parecer el actual, según el profesor Luis de Mora Figueroa, no tiene nada que ver con aquel, pues este es cristiano de época tardía, del siglo XV, y por tanto muy diferente al otro que era almohade. Sabemos que Cristóbal Pera en su infancia vivió en Cádiz y posiblemente cerca de la plaza de Mina, porque según le hemos oído contar mi hermano y yo, de pequeño jugaba al aro en la citada plaza. También recordamos que solía comentar que de niño o quizás de adolescente que participaba en las carreras de cintas en bicicleta y que según él ganaba siempre. Y nos podemos preguntar si esto también ocurría en la plaza de Mina, porque en ella se celebraban al principio del siglo las actividades deportivas y allí, por ejemplo, en un banco de la plaza se encontraba la primera sede del Cádiz Club de Fútbol en 1904. En estos bancos de la plaza de Mina en verano, bien temprano, repasaba Cristóbal Pera las asignaturas del curso que acababa de terminar y que había superado con la calificación de sobresaliente y matrícula de honor, según recuerda mi hermano Javier haberle oído contar a nuestro padre. Su padre, Francisco Pera Bayo, era comercial de la Casa Singer de Cádiz. Tenía un hermano, Juan, que vivía en Huelva y llegó a ser dueño de la compañía de autobuses de la ciudad y diputado por Villarrasa, un pueblo de la provincia que tenía ya estación de ferrocarril, o mejor dicho, un apeadero en 1880. Probablemente serían emigrantes de origen catalán, pues ninguno nació en Andalucía y el apellido está presente en Barcelona. Su madre, María Jiménez Bocanegra, era de Olvera y por tanto gaditana. Según refiere Cristóbal Pera en Reflexiones de un cirujano, el haber sido destinado cuando sacó la plaza de alumno interno a la Cátedra de Técnica Anatómica fue el primero de los acontecimientos que marcó su formación quirúrgica, pues la abundancia de cadáveres en aquella época era tan grande que les permitía utilizarlos tanto para la enseñanza como para la preparación de los ejercicios operatorios de las oposiciones a médicos militares y sobre todo de la Armada, tradicionalmente clásicos en la Facultad Gaditana. Al término de sus estudios firmó las oposiciones a la Beneficencia Municipal de Sevilla y a las de la Armada, y al realizar primero las de la Beneficencia de Sevilla, que ganó, ya no precisó presentarse a las de la Armada, circunstancia que podría haber cambiado el curso de su vida. Comenta Cristóbal Pera que durante su internado disecó algunas piezas que posteriormente entraron a formar parte del Museo Anatómico de la Facultad y recuerda que tuvo ocasión de ver una preparación suya de un miembro superior completo, incluida la escápula, la última vez que estuvo en la facultad y en su museo, antes de realizarse las obras de remodelación para la nueva Facultad de Medicina de 1970, y veo que ha sufrido otra remodelación. En 1921, una vez terminados los ejercicios de licenciatura, marchó a Sevilla, donde había sido trasladado su padre desde la Casa Singer de Cádiz a la Singer de la capital sevillana. Allí conoció a Jesús Centeno, fundador de la Federación Sanitaria Andaluza en 1916. Según relata en Reflexiones de un cirujano, Centeno le proporcionó
en 1921 una colocación como médico interino en Castaño del Robledo, un pueblecito de la serranía de Huelva. Poco tiempo disfrutó de este destino, pues en los primeros días de agosto, con motivo del llamado desastre de Anual, fue requerido por la Guardia Civil para que se incorporara inmediatamente a filas, como cabo de artillería en Cádiz, donde había realizado el servicio militar. A su paso por Sevilla se encontró casualmente con Manuel Gonzalo Ceferino, un estudiante de sexto curso de medicina al que conocía por su vinculación con el grupo de Centeno, quien le comunicó que se habían convocado por primera vez unas oposiciones para médicos numerarios de la Beneficencia Municipal de Sevilla, lugar en la que entonces vivían sus padres y que estaba a punto de cerrarse el plazo de admisión, posiciones que firmó. El primer ejercicio tuvo lugar en el anfiteatro anatómico de la Facultad de Medicina de Sevilla. Presidía el tribunal don Rafael Ruiz, subinspector del Cuerpo de Beneficencia Municipal, por delegación del alcalde, siendo también miembro del tribunal el profesor Miguel Rollo, catedrático de Patología y Clínicas Quirúrgicas de la Facultad de Medicina. El número de plazas a cubrir eran 7 y el número de opositores pasaba de 50. El primer ejercicio consistía en la descripción anatómica de la región operatoria, tipo de operación a realizar, elección del método y la técnica, seguido de la práctica del mismo en el cadáver. La expectación era grande por ser las primeras que se celebraban en Sevilla, gracias a la campaña de la Federación Sanitaria y por el prestigio local de muchos de los que actuaban. Refiere Cristóbal Pera en su citada monografía el dramatismo que supuso el primer ejercicio. Un ejercicio que él creía tener bien preparado. Hizo la poca fortuna que el ejercicio que le tocó fuese la ligadura de la arteria pedia, pues se prestaba a poco lucimiento, pero acabó convirtiéndose en la clave de su éxito. Trazó la incisión para buscar la arteria y después de varios intentos, incluida la maniobra de Farabee, tomó la resolución de pedirle autorización al tribunal, arreglándolo todo, para disecar ampliamente la región, pues probablemente se trataría de una variación anatómica, cuyo porcentaje había expuesto con todo detalle en la descripción que había hecho previamente a la práctica de la ligadura. Y en ese caso, el vaso no sería rama de la tibial anterior, como sucede normalmente, sino de la peronea anterior, y por lo tanto no podría encontrarse allí. Esta decisión produjo estupefacción en los miembros del tribunal, pero a propuesta del profesor Miguel Rollo, catedrático de cirugía, se aceptó la súplica. La expectación era grande, la disección de la región la hizo con destreza y rapidez y demostró cómo la tibial anterior se deshacía en finas ramas que no formaban la pedia, que procedía de la peronea anterior, fuera del alcance del sitio de elección de su búsqueda. Y como escribe en su pequeña monografía, que cuando le preguntaban por qué acabó viviendo en Sevilla, comentaba: lo que comenzó siendo un aparente fracaso para él se convirtió en un éxito rotundo, que le permitió pasar el primer ejercicio con el número 1, número que no perdería en ninguno de los 3 ejercicios restantes, terminando la oposición como primer clasificado en 1921. En esta época, me refiero ya a la época sevillana, en esta época vivía Cristóbal Pera en la calle Águilas con su padre y hermano. Allí comenzó su consulta, posteriormente adquirió en propiedad la casa de la calle Vírgenes 28. Formaba parte de su clientela no solo la alta sociedad, trató al infante Don Carlos y a la princesa Luisa de Orleán, su segunda mujer, sino el mundo de los artistas, los pintores, Juan Miguel Sánchez, ahí tienen la foto de Gitanillo, de Triana, porque en los primeros tiempos, mientras iba dando sus primeros pasos en cirugía, ejercía la medicina mientras iba dando sus primeros pasos en cirugía, ejercía la medicina general hasta que poco a poco su quehacer se fue centrando en la gastroenterología clínica y quirúrgica. Esta es la mujer, doña Luisa de Orleán, la mujer de Don Carlos de Orleans, y es la abuela del rey emérito. Fruto del primer ejercicio de las posiciones fue su amistad con el doctor Blas Tello en la fotografía que ven ustedes ahí. Blas Tello Rentero, al que había empezado a ayudar en sus operaciones ginecológicas. Blas Tello
que era edil del ayuntamiento y presenció las oposiciones, era amigo del recién llegado catedrático de Patología y Clínica Quirúrgica de la Facultad de Medicina, Antonio Cortés, y conociendo que este último precisaba un ayudante de clases prácticas que se encargara de la enseñanza en cadáver de los alumnos de la asignatura de Anatomía Topográfica y Operaciones, que le había sido añadida por el traslado a la Universidad de Valencia del profesor Tamarit, le propuso que contratara a Cristóbal Pera, del que había quedado gratamente sorprendido por sus conocimientos anatómicos y su destreza en la disección en el ya comentado primer ejercicio. Para Cristóbal Pera, la relación con el profesor Cortés significó su vínculo con el Hospital de las Cinco Llagas y con la Facultad de Medicina. Durante la Guerra Civil estuvo destinado en el Hospital Militar Virgen de los Reyes, situado en el pabellón de Chile de la Exposición Iberoamericana de 1929. Allí fue habilitado como comandante médico honorario, y cuando el comandante médico don Rafael Fiol fue trasladado a Granada al ascender a teniente coronel, Cristóbal Pera fue nombrado jefe de cirugía y director del centro. Como escribe Cristóbal Pera en Reflexiones de un cirujano, si el equipo quirúrgico representó para mí tener un servicio propio, cosa indispensable como aspiración máxima de todo cirujano, mi llegada a la universidad de la mano del profesor Cortés consolidó mi preparación quirúrgica y mi prestigio como anatómico desde la Cátedra de Anatomía Topográfica y Operaciones. Y como referente, más adelante, dice, abro comillas, tomé posesión de mi plaza de médico numerario de la Beneficencia Municipal de Sevilla el 1 de diciembre de 1921, que me dio el alcalde, el señor Conde de Urbina, y de mi puesto de profesor ayudante de clases prácticas de Anatomía Topográfica y Operaciones de la Facultad de Medicina por el profesor Cortés en los mismos días. No pude entrar en Sevilla con mejor pie. Fin de la cita. Fue por aquellos años cuando decidió doctorarse y marchó a Madrid, leyó su tesis doctoral, Estudios sobre anatomía patológica y mecanismos de producción de las fracturas de la extremidad inferior del radio, en la Universidad Complutense de Madrid en 1927. La tesis se publicó en el 28, como se le recoge en su currículum vitae. Ahí tienen ustedes en la publicación. No tengo constancia de que el título de profesor agregado suceda después de la Guerra Civil, pues aunque la Ley Moyano de 1857 no fue derogada verdaderamente hasta que se promulgó la Ley General de Educación de 1970 de Villar-Palasí, tampoco he encontrado ningún documento que afirme que el título estuviera vigente. Fue el ministro Maragall el que revivó esta titulación que duró poco tiempo. El equipo quirúrgico municipal de Sevilla. Como hemos dicho anteriormente, Cristóbal Pera tomó posesión de su plaza de médico de Beneficencia Municipal de Sevilla el 1 de diciembre de 1921. Inició su carrera de cirujano de la Beneficencia Municipal cuando el doctor Blas Tello Rentero, teniente alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y delegado de los servicios de sanidad, creó el equipo quirúrgico municipal en 1926. Su recorrido como cirujano se forjó participando intensamente como cirujano jefe del equipo quirúrgico municipal y más tarde director del centro. Y de allí salieron sus primeras publicaciones, algunas muy importantes y que serían después base de sus comunicaciones a congresos. Cita estos trabajos en Reflexiones de un cirujano. De su época de director quirúrgico, recuerdo haberle oído contar que uno de los sucesos más importantes de su vida fue la odisea de la explosión de Cádiz, la ciudad que le vio crecer, aquel lunes 18 de agosto de 1947. A primeras horas de la noche serían las 10 menos cuarto cuando una formidable explosión hizo estallar las 2.200 bombas entre minas y cargas de profundidad y torpedos, 200 toneladas de trinito tolueno, que se hallaban almacenadas en una zona entre Cortadura y las murallas de Cádiz, donde la Armada disponía de unos polvorines. El material explosivo se había almacenado con intención de minar durante la Segunda Guerra la costa desde el Cabo de Gata hasta Ayamonte para impedir un desembarco de las tropas estadounidenses que finalmente lo hicieron en Sicilia. Cuando terminó la guerra, con la derrota de Alemania e Italia, España, devastada por la contienda civil,
Tardó años en levantarse y el material almacenado se fue deteriorando. Fue ese material el que explosionó parcialmente y dio lugar a la terrible deflagración que se vio y oyó hasta en Ceuta. En aquella época yo tenía 12 años y veraneaba con mi madre y mis hermanos en el Hotel Reina Cristina de Algeciras, y recuerdo haber visto cómo el cielo se iluminaba extrañamente de un color rojizo, y a continuación se oyó un boom sordo y profundo. Supieron lo que había pasado porque su padre, que estaba en Sevilla, les hizo llegar la noticia, a pesar de que las comunicaciones estaban cortadas, pero no las del ejército, y que él salía para Cádiz aquella misma noche al frente de las ambulancias repletas de material sanitario que enviaba el equipo quirúrgico municipal de Sevilla. Con la expedición se desplazó también el decano de la Beneficencia, doctor Calvo de Mora, y el alcalde accidental de Sevilla, don Antonio Firpo, que había ordenado el traslado a Cádiz no solo del material sanitario, sino también del servicio de bomberos. La zona extramuros de la ciudad quedó arrasada. La muralla de Puerta de Hierro, que entonces tenía un solo vano, de Puerta de Tierra, que entonces tenía un solo vano, protegió la ciudad. La explosión afectó sobre todo el barrio de San Severiano y la avenida del General López Pinto, así como la Plaza de Toros, cuyas puertas fueron arrancadas de cuajo. En la explicación que se dio finalmente se afirma que la explosión del almacén número 1 de la base de defensa submarinas de Cádiz se debió a la descomposición espontánea del algodón de pólvora que contenía las 50 de cargas de profundidad de la WBD. El propio Cristóbal Pera, en Vida y Obras de don Antonio Cortés, nos refiere las vicisitudes de aquella noche. Llegaron de madrugada, la población había quedado sin luz y sin agua. Llegaron a las puertas del Hospital de Mora, que hoy he pasado justo delante de él, con las primeras luces del día, y allí le esperaba el profesor Díaz Rubio y otros compañeros. Los cirujanos del hospital estaban agotados. Ellos los reemplazaron sin descanso ni tregua, suministrando además material sanitario estéril. Se habilitaron cuartos auxiliares como quirúrgicos, como quirófanos, y mientras el doctor Díaz Iraola, que venía con ellos en la expedición, ayudado por el profesor Díaz Rubio y otros médicos, no solo del hospital, sino también de Cádiz, procedían a las pruebas sanguíneas de los numerosos donantes voluntarios que en apretadas filas llegaban ante la demanda constante por radio para auxiliar a los centenares de heridos que no terminaban de llegar, sobre todo al practicarse los primeros escombros. El balance inicial fue de 20 muertos y más de 2.000 heridos, que finalmente alcanzó la cifra de 150 muertos y 5.000 heridos. A las 24 horas se normalizó el servicio ferroviario, la luz y el agua, y Cristóbal Pera y el resto del equipo pudieron regresar. La prensa local entonces encomió la labor de los sanitarios y de los servicios de incendios, y sobre todo la actitud heroica de un grupo de pirotécnicos de Sevilla que, exponiendo a un gran riesgo, consiguieron evitar que el fuego llegase a los depósitos de las minas restantes. Antes de que Cristóbal Pera se jubilara voluntariamente en 1966, la Corporación Municipal, en una asamblea general presidida por don Ramón Calvo de Mora, solicitó que se pidiera para él, como reconocimiento a su labor al frente de la institución, la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad y la Medalla de Plata de la ciudad de Sevilla. Esta petición fue acogida con gran entusiasmo por el excelentísimo alcalde don Mariano Pérez Ayala, que previo los trámites reglamentarios y su aprobación en el Pleno Extraordinario, fue elevada al Gobierno la petición de la Gran Cruz y la Medalla de la Ciudad del excelentísimo Ayuntamiento, que le fue otorgada el 2 de febrero de 1964, y pocos meses después, la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad. La Clínica Nuestra Señora de los Reyes. Gran parte de su labor quirúrgica y de las publicaciones que salieron de su pluma tuvieron lugar en la Clínica Nuestra Señora de los Reyes. Esta clínica, en la que participó como socio propietario, su etapa de cirujano fue de gran provecho, como él mismo señala. Allí operó un gran número de enfermos que fueron el núcleo de sus importantes publicaciones, entre las que cabe destacar por su interés e importancia
la ponencia a la primera reunión de cirujanos de Bilbao de 1957, así como toda la parte experimental sobre perros vasectomizados de su ponencia de Sao Paulo y Río de Janeiro en 1950, que compartió con el estadounidense Bocuse, perturbaciones funcionales del intestino delgado de los vasectomizados. Para este fin, mandó construir en el fondo de los jardines de la clínica, en aquellos que se ven allí en aquellas una serie de jaulas que albergaban a los animales experimentales durante el tiempo que fueron objeto de estudio. En esta clínica operó su serie de 27 ilios biliares, que llegó a ser en su día la estadística más importante de Europa. El importante número de ilios biliares nos da idea de lo evolucionada que se presentaba la patología biliar en esa época, algo inconcebible en nuestros días en la época de la cirugía laparoscópica. Pero la labor más destacada de Cristóbal Pera Jiménez en la Clínica Virgen de los Reyes como cirujano fue el montaje y puesta a punto de la colangiografía y manometría intraoperatoria, indispensables para el diagnóstico peroperatorio correcto en cirugía biliar. Esta técnica fue utilizada por él por primera vez en España en el equipo quirúrgico municipal de Sevilla en 1948, a la vuelta de América y de visitar en Córdoba, Argentina, la clínica del profesor Mirizzi. Aquella primera colangiografía intraoperatoria le permitió diagnosticar una estenosis pancreática por pancreatitis crónica no litiásica, siendo objeto de publicación de una nota clínica, y más tarde esta colangiografía Princeps, junto a otras imágenes de litiasis coledociana, aparecieron publicadas en el libro de actas del Segundo Congreso Europeo de Gastroenterología, celebrado en Madrid en mayo de 1950. Al principio, la técnica no la hacía sistemáticamente por las dificultades inherentes a la falta de aparatos portátiles de rayos X con capacidad de dar buenas imágenes, al igual que la posibilidad de disponer de una mesa de quirófanos adecuada, con ventana y pilé, para poder ser atravesada por los rayos X. No fue hasta 1953, cuando al hacer una revisión de su primer centenar de casos y observar con sorpresa que tenía una tasa de litiasis residual del 30%, cuando decidió reemprender los métodos de control peroperatorios propuestos por el argentino Pablo Mirizzi de un modo sistemático. La alta tasa de recidivas, así como la alta incidencia de ilio biliar, eran testimonio de lo avanzada que se presentaba la enfermedad en aquellos tiempos. Hoy, desde la aparición de la laparoscopia, como ya hemos comentado, pues prácticamente podemos decir que litiasis diagnosticada es igual a litiasis operada, y como consecuencia ni la patología evoluciona como antes, ni alcanza las tasas tan altas de coledoclitiasis. Por ello, tomó la decisión de trasladarse al servicio de cirugía del profesor Malegui de la Universidad de Lyon, Francia, durante los meses de enero y febrero de 1954, para poner a punto la técnica no solo de la colangiografía intraoperatoria, sino también de la manometría, técnica que había introducido el propio Malegui. Allí le facilitó Malegui unos planos para que se construyese una mesa de madera, como la que él mismo se había hecho construir para poder realizar las colangiografías intraoperatorias con facilidad, ya que en aquella época las mesas quirúrgicas no permitían la realización de esta exploración durante el acto operatorio. Mesa, que a su vuelta a Sevilla le hizo un artesano para su quirófano de la Clínica Virgen de los Reyes, siguiendo los planos que le había facilitado el Lyon. Como complemento de la colangiografía, realizaba una manometría siguiendo la técnica de Malegui, que utilizaba para el registro de las gráficas de presión el clásico tambor de Marey, con aparato de relojería que permitía el registro de estas. En la actualidad, la manometría biliar ha caído en desuso, no así la colangiografía, que sigue estando presente en la práctica diaria de la cirugía biliar. Por lo tanto, esta etapa de su vida tuvo trascendencia fundamental, ya que la cirugía biliar sevillana con él alcanzó un nivel pionero en España, y puede decirse que su cirugía tiene tres momentos: la visita al servicio de Pablo Mirizzi en 1948, la estancia de Lyon con Malegui en 1954 y la visita a Cattell en Boston en 1955. De este último dicen reflexiones de un cirujano que era el cirujano norteamericano de más prestigio en aquella época, sobre todo en vías biliares, y afirma
de él que es un técnico de una categoría tal que hay que verlo para poder juzgarlo en toda su labor, pero que en la exploración radiológica preoperatoria es muy inferior a los biligrafines de Rodríguez de Quesada, que lo conocemos de Sevilla porque es académico de nuestra Academia de Sevilla, y de los controles preoperatorios de Malegui, por ejemplo. La Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla es también un punto que quiero comentar, aunque sea brevemente, porque aunque su labor como académico de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla no encaja en el esquema que nos habíamos trazado para este discurso, los vínculos de su biografía con Cádiz, no es menos verdad que el motivo por el que se dicta este discurso, mi recepción como académico correspondiente de mérito de esta Real de Medicina y Cirugía de Cádiz y el lugar en el que se pronuncia este discurso, exige que le dediquemos unas palabras a su labor como académico, pues podemos decir que la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla colmó muchas de sus satisfacciones como médico universitario y académico que era. Y dicho esto, digamos que Cristóbal Pera Jiménez fue elegido académico de número el 23 de febrero de 1934. Leyó su discurso de ingreso en la recepción solemne que tuvo lugar el 1 de diciembre de 1935 y el discurso se tituló Algunos problemas de los resecados de estómago y le contestó en nombre de la Real Academia de Medicina el profesor Antonio Cortés. Se ve al profesor Antonio Cortés en primera fila, el segundo por la derecha, y Cristóbal Pera está el penúltimo, al lado de Benítez Tatay. Y arriba tenemos a don Blas Tello, Rentero, a Eloy Domínguez, que fue presidente, a Paco Garnares, etc. Son todos cirujanos muy conocidos. Y Paco Garnares fue abuelo de los hermanos Garnares que estudiaron conmigo medicina. Su colaboración con la institución fue muy intensa. Fue secretario general, bibliotecario, vicepresidente y presidente, y leyó el discurso de apertura del año 242º año académico en enero de 1942, versando su disertación sobre la digestión a través del tiempo. Quizás haya sido uno de los académicos que más discursos de ingreso a numerarios haya contestado, fueron 9 en total, si no incluimos la presentación del académico de honor, profesor Dr. Alexander Fleming. La presentación de este académico de honor se hizo de forma excepcional fuera del recinto de la Academia por la gran expectación que produjo este acontecimiento en la ciudad de Sevilla. La recepción tuvo lugar en el Teatro Lope de Vega el 8 de junio de 1948. En este tiempo era vicepresidente de la corporación y el doctor Eloy Domínguez Rodiño, presidente. Fue don Eloy quien impuso en tan solemne acto la medalla de oro al profesor Fleming. El discurso se titulaba «Cómo descubrir la penicilina» y leyó su traducción al español y lo presentó Cristóbal Pera. Recuerdo haber asistido a aquel acto, el teatro estaba lleno y la recepción fue recogida por la prensa. El doctor Fleming fue agasajado por la sociedad sevillana y, por ejemplo, fue recibido en el seno de círculos sociales como el Real Alero Club de Sevilla, y todavía existe en la biblioteca del recinto una fotografía del ilustre premio Nobel acompañada de su mujer Sarín y varios socios y sus señoras el día que estuvo instalado, el día que visitó las instalaciones del club. Aquí tienen ustedes una fotografía de Fleming dedicada a él y está Fleming en el medio en primera fila, su mujer Sarín a un lado, mi madre al otro y Cristóbal Pera frente a este grupo de mujeres que se arremolinan queriendo salir en la foto. Cristóbal Pera se involucró en las sociedades médicas de su época, fue socio fundador, presidente y miembro de honor de la Sociedad Médica de Hospitales de Sevilla, que por su interés histórico la queremos recoger en esta exposición. También estuvo implicado en la fundación de la Asociación Española de Cirujanos y la Asociación Española de Patología Digestiva, de las que fue miembro de honor y medalla de oro de esta última. Ambas sociedades colaboró ampliamente. Ahí lo tienen recibiendo la medalla de oro y al fondo está Barón, que recibió también la medalla de oro en ese mismo acto. Fue también miembro de otras sociedades, la Sociedad Internacional de Cirugía, de la que fue delegado español, y de otras
que no voy a recoger en este momento, pero quizás hubo una sociedad médica a la que dedicó una gran atención en los últimos años de su vida. Nos referimos a la Sociedad Andaluza de Enfermedades del Aparato Digestivo, de la que fue miembro fundador, presidente y miembro de honor. Según reza en la monografía Reflexiones de un cirujano, el 28 de junio de 1968 tuvo lugar en Córdoba una reunión de gastroenterólogos andaluces con el objeto de constituir la Sociedad Regional de Patología Digestiva como filial de la Nacional. En esa misma reunión fue elegido presidente y se acordó también domiciliar la sociedad en Sevilla. La segunda reunión se celebró aquí, en Cádiz, en 1971, bajo la presidencia del doctor Badanelli de Jerez. Esta segunda reunión la he querido recoger porque una vez más tuvo un papel importante Cristóbal Pera. La sesión inaugural le fue impuesta por el gobernador civil don Luis Nozal López, en presencia del alcalde don Jerónimo Almagro Montes de Oca, la insignia de oro del Ayuntamiento gaditano, que le concedió la Corporación Municipal a propuesta del alcalde en el día que se cumplían sus bodas de oro con la profesión médica, precisamente en la Facultad de Medicina de Cádiz, en la que estudió la carrera. Ahí está. Y ahora un brevísimo comentario de sus reflexiones sobre la cirugía. Su vida como cirujano comenzó en los albores del siglo XX, en la época de la cirugía anatomopatológica, de las grandes exéresis, donde todo se subordinaba a la rapidez y al dominio de la anatomía y de la técnica. En los años 30 vivió lo que se llamó la cirugía fisiológica, que preconizó Lerich, que dio vida al concepto de enfermedad posoperatoria, que llevó con posterioridad al de control de la dinámica del medio interno, que quedó recogido en 1952 en el libro de Francis Moore, Metabolic Response to Surgery. Pero con independencia de esta respuesta adaptativa, nos dice, las intervenciones quirúrgicas han sido en muchos casos de extraordinario labor para el conocimiento de los mecanismos fisiológicos, pudiendo aportar al progreso científico tanto más que los laboratorios de fisiología o de la cirugía experimental. Y añade a continuación, esta cirugía funcional puede ser patogénica, de adaptación, de sustitución y de reparación o restauración. Para él, el más claro ejemplo de cirugía funcional patogénica es el que se aplicaba en su tiempo al tratamiento de la úlcera duodenal y gástrica. Su extensa dedicación a este campo ha quedado reflejada en sus estudios sobre la fisiopatología del estómago operado. Otra modalidad de la cirugía funcional fue la de adaptación, que tenemos representada dentro de la cirugía biliar por las anastomosis biliodigestivas. Es evidente que cuando establecemos una comunicación amplia de la vía biliar principal con el intestino, por ejemplo, una coledocoduodenostomía, nos dice, se provoca un reflujo que se demuestra con papilla de bario colocando al enfermo en tren del embur y una contaminación bacteriana por reflujo, pues el árbol biliar es estéril. Esto, que teóricamente debía llevar a una colangitis, sin embargo no ocurre, a no ser que aparezca una estenosis. Y esto lo señalaron también, entre otros, Malegui y Supol en sus ponencias del Congreso de Cirugía francés de 1943, que no se celebró, pero que la ponencia sí se publicó naturalmente por la Guerra Mundial. E incluso por Madden en su clásico experimento al realizar una anastomosis del colédoco, dilatándolo previamente con el colon en los perros. Por ello, él creía que las colédocoyedenostomías no eran necesarias. Yo, sin embargo, he sido gran defensor de las hepatoyedenostomías a la placa de Poinou, en presencia de iatrogenia, sobre todo cuando se produce lo que Raúl Praderi llamaba con mucha gracia la desastrectomía en T. Y que yo ilustré con un dibujo satírico. Otra indicación serían los tumores de Klatskin, de los que llegué a tener una gran experiencia, siendo de los primeros en su reconocimiento y tratamiento. Pero la época más brillante de las cirugías corresponde, según Cristóbal Pera, a la cirugía funcional de sustitución, los trasplantes de órganos. Muchos conceptos, como el de la muerte cerebral encefálica, los intuyó, morimos por etapas y no de una vez. O el de muerte cerebral en asistolia, cuando afirma, si conseguimos asegurar artificialmente el aporte de oxígeno mediante un sistema de bombas
mediante un aporte de oxígeno mediante un sistema de bombas que sustituyan al corazón y una irrigación y oxigenación encefálica, se conseguirá mantener la vida en apariencia. Y concluye diciendo: hay pues tarea sobrada para moralistas, investigadores y legisladores, pero lo que no podía suponer era que yo iba a ser uno de los pioneros de esta disciplina en España. Recordemos que esto lo publicó en 1976. Finalmente dedica algunas, y luego, por tanto lo escribió en el 75, finalmente dedica algunas palabras de reflexiones a la cirugía funcional de reparación o sustitución, representada por la cirugía ortopédica, los implantes de prótesis y la cirugía cardiovascular. Solo nos queda añadir que casó en 1934 con María Fermina Madrazo Ispitarte de San Sebastián, que tuvo 3 hijos, el que os habla, Javier y María de los Reyes, en Casa María, y entre sus amigos se encontraban muchas de las grandes figuras de la medicina española. Por ejemplo, Carlos Jiménez Díaz, Marañón, tiene dedicado Paco Cobian, Jaime Pi Figueras, Maleguí, etc. Y con esto doy por concluido esta breve disquisición sobre mi padre. He dicho muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos Pera. Se va a proceder a la entrega de la medalla y el título de académico correspondiente. Don Carlos Pera, sea bienvenido a esta institución que se suma a aquellas otras que ya lo tienen como miembro de la misma, a la cabeza de las cuales aquella de la que usted es numerario, Academia de Medicina de Sevilla. Cuando uno prepara un comentario, más que otra cosa, en torno tanto a la presentación que ha hecho el doctor Mateo como a la conferencia realizada por el doctor Pera, uno bucea a través de internet en torno a aquellas situaciones que hacen grande al nuevo académico. Y uno se encuentra con muchas cosas, algunas de las cuales, la mayoría de ellas, han sido descritas por el doctor Mateo. Pero a pesar de la hora, y aunque voy a ser breve, sí que les quiero transmitir 3 frases que él pronuncia en un momento determinado en una entrevista que se le realiza a los 30 años de haber realizado el primer trasplante en el Reina Sofía. Reina Sofía, que ha pasado a ser uno de los grandes hospitales de este país, en gran medida gracias a personas como él y de otras personas que nos acompañan aquí también. La primera de ellas es una frase que yo desearía poder transmitirle a cada uno de los alumnos que terminan en una facultad de medicina. Mi mayor satisfacción es que mis alumnos salgan de la universidad con las ganas de hacer cosas importantes, ser competitivos y convertirse en los mejores. No tengo muy claro si la idea de convertirse en el mejor ya procede de la figura de su padre, al que ha glosado de un modo tremendamente elegante, con la distancia con la que lo haría un científico y no con la proximidad con la que lo haría un hijo. Enhorabuena, no es fácil.
En segundo lugar, algo referido a la propia asistencia sanitaria. Una verdad como un templo. Hacer un trasplante ya no es una noticia, y ese es el mayor triunfo del equipo del Reina Sofía. Y es verdad. Y en tercer lugar, algo que se puede aplicar a la población en general. Ya no es los estudiantes, ya no son los médicos. Lo que nos diferencia de los animales es que somos capaces de crearnos metas y de utilizar las herramientas para llegar a ellas. Don Carlos Pera, sea bienvenido nuevamente. Se levanta la sesión.